Hijo y Espíritu Santo. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Ya oró. Este día quiero hablarles acerca con el tema enemigo silencioso. Quiero hablarles de ese tema acerca como subtema como la mudez. Como nosotros podemos ver, creo que todos hemos visto alguna vez algún mudo. Todos hemos visto de una u otra manera, conocido, amigo, o en la calle o cualquier persona, conocemos a alguna persona que ha sido muda. Y bueno, ser mudo tiene sus dificultades, el no hablar, el no expresarse, el no poder decir lo que siente con su boca. Entonces yo estaba pensando, yo creo que causa más impacto una persona que es elocuente, que puede hablar, a una persona muda. Aunque estén en el mismo estatus económico, social, como lo quiera ver, causa más impacto o llama más la atención la persona que puede hablar antes que una persona muda. Entonces yo nunca he visto a un mudo rico. Meditando sobre eso, yo creo que la mayoría de personas que son mudas pues están en un estado en el cual el económico es muy bajo, en el cual su vida es muy difícil por las limitaciones que tiene ser mudo. Sin embargo, la mudez puede tomarse también como debilidad. Alguien que no habla puede ser débil en frente de que alguien que sí puede hablar, por no poder defenderse. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la mudez o el no hablar es una dificultad muy grave en la vida del ser humano físicamente, como cualquier otra enfermedad o dificultad, parálisis que pueda haber en el cuerpo humano. Entonces yo he visto en la Biblia diferentes tipos de mudeces. También en la Biblia menciona diferentes tipos de mudos que hablan en la Biblia, unos endemoniados, otros que nacieron mudos, otras personas que fueron castigadas con la mudez, etc. Hay muchos casos sobre ellos. Pero en lo espiritual, yo lo quiero aplicar de manera espiritual. Los mudos en la vida espiritual representan a todos aquellos que sufren sin decir nada, estando en silencio, en su casa, en su lugar de trabajo o incluso en la iglesia. Alguien mudo espiritualmente es alguien que no puede alabar el nombre de nuestro Dios. La hermana el día martes estaba diciendo o mencionó acerca de eso, de que por qué de manera física, ¿verdad?, no entonábamos alabanzas todos juntos, por qué no cantábamos, por qué no glorificábamos a Dios con nuestra voz si nosotros teníamos la capacidad de hacerlo. Entonces yo dije que de ahí hay una palabra de Dios para el pueblo para este día. Y yo investigando y buscando lo quise aplicar de manera espiritual, que muchas veces nosotros estamos estancados en nuestra vida por una mudez espiritual, estamos estancados sin seguir, porque ante las adversidades de la vida, a los problemas que nosotros tenemos, porque nosotros muchas veces callamos, estamos en soledad y no abrimos nuestra boca, sabiendo de las promesas que Dios tiene para nuestra vida en su palabra. Nosotros estamos siendo constantemente bombardeados de diferentes formas económicas, espirituales, monetarias, físicas, y cada día nos están pasando dificultades, nosotros tenemos lucha, pero muchas veces en nuestra vida espiritual nosotros callamos, nosotros no decimos nada y esperamos que los días pasen para que ese alivio se mejore. Pero cada vez que nosotros pasamos, en los momentos que pasamos, en el tiempo que nosotros pasamos, viene otra dificultad y volvemos a estar mudos, y viene otra dificultad y volvemos a estar mudos. Entonces yo quiero aplicar esta palabra de la mudez o en torno a eso, quiero hablarles acerca de eso de manera espiritual. Salmo 27, versículo 10, parte final, dice: y yo sacrificaré en tu tabernáculo sacrificios de júbilo.
Y la palabra júbilo, en una manera más conocida, puede ser como fiesta, algo alegre, algo que alegre el corazón de las personas que están alrededor. Entonces, para que haya una fiesta, para que haya un júbilo, nosotros de manera personal, de manera física, para que algo se sienta, como poder decir, los vecinos están haciendo mucha bulla, dice, por tal cosa que están celebrando. Las personas están haciendo de manera física o humana, están celebrando tal cosa, se oye aquella bulla, dice así, y se sienten bien alegres, dice así. Y también en la casa de Dios, cuando nosotros alabamos, bendecimos su nombre, dicen así, los cristianos evangélicos están haciendo bulla, dicen, incluso los inconversos. Es su manera de expresarse de nosotros. Entonces, alguien que tiene júbilo no está callado. Alguien que de manera espiritual, alguien que está activo, alguien que está vivo, alguien que está alegre, no puede estar callado. En la vida espiritual nosotros debemos reflejar ese júbilo también. Nosotros podemos ver que el júbilo es algo bueno en la palabra de Dios. Sin embargo, el enemigo hará todo lo posible porque nosotros estemos mudos espiritualmente. El enemigo constantemente va a atacarnos para que nosotros no alabemos el nombre de nuestro Dios, para que nosotros no busquemos de su presencia. Aquí podemos ver en Mateo capítulo 9, del 32 al 33, que ocurrió un caso así. Dice de que mientras salían ellos, o sea Jesús y las personas que estaban con ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado, dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló, dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante a Israel. A mí esa palabra me llamó la atención, que lo que las personas decían, que nunca se ha visto cosa semejante a Israel. Yo investigando y leyendo un poco atrás, el escritor de Mateo menciona grandes milagros anteriormente, antes de que se sucediera Sin embargo, en es el único donde dice, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y yo buscando o comparando, mejor dicho, los milagros que había hecho Jesús anteriormente en el libro de Mateo, dice que Jesús sanó a 2 ciegos. 2 ciegos fueron sanados juntamente. Fue también sanado la mujer de flujo de sangre. Y dice que fue resucitado también la hija de Jairo, que estaba muerta. Entonces, un endemoniado como que no causa mucho efecto, ¿verdad? Antes de alguien que ya estaba muerto y fue resucitado. Sin embargo, dice que en la palabra de Dios dice de que las personas se maravillaban, dice así, se exaltaban el nombre de nuestro Dios por las cosas, los milagros que Dios estaba haciendo. Sin embargo, para este mudo endemoniado dice que mencionaron la palabra, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces a mí me llamaba la atención y decía, si yo fuera el escritor, literalmente yo hubiera puesto la hija de Jairo de último, porque fue alguien que la hija murió y el Señor la resucitó. Causa más impacto en uno que alguien que diga, un endemoniado fue sanado, o un ciego fue sanado, o una mujer con flujo de sangre fue sanada. Sin embargo, el escritor lo dejó de último. Y yo, investigando todavía mucho más, entendía que en el entendimiento judío de ese entonces, la posesión demoniática era necesaria. Esa posesión demoniática que tenía ese hombre, ese muchacho, ese joven, no lo sé, dice de que en el entendimiento judío era necesario que el endemoniado dijera su nombre. Sin embargo, el endemoniado era mudo. Entonces, para la cultura judía, para las personas que sacaban fuera los demonios de ese tiempo, según la ley, la ley de Moisés, ese mudo endemoniado no tenía salvación, no tenía sanidad. Sin embargo, dice de que Jesús, dice de que sin necesidad de pedir su nombre, como podemos ver en otras ocasiones en el endemoniado gadareno, por eso se miran a muchos casos así, donde dice, dime tú cómo te llamas, le dice al endemoniado. Y por ejemplo, el endemoniado gadareno le dice, yo me llamo Legión porque somos muchos, le dice. Entonces hay casos así en los cuales la Biblia lo dice, pero era por algo. Entonces a mí me llamó la atención eso, acerca de que Jesús
pudo liberar incluso a esa persona muda, porque según la cultura judía de ese entonces y la capacidad o el conocimiento que se tenía para que alguien pudiera expulsar un demonio, según la creencia de ese entonces, necesitaba primero decir el nombre del demonio, la persona, cómo te llamas tú o quién está poseyendo a esa persona. Sin embargo, esta persona era muda por el demonio que tenía dentro. Entonces, a mí ese es el contexto en el cual la gente se maravilló y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces, yo quise aplicar eso de manera espiritual a nuestra vida. No estoy diciendo que estamos endemoniados, porque endemoniado es una cosa y los cristianos, los que son verdaderamente cristianos, no pueden ser endemoniados. Nuestra vida no puede ser eso, porque Dios es el que gobierna nuestra vida de la cabeza a la planta de nuestros pies. Estoy diciendo de aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas en las cuales están deteniendo nuestra vida espiritual, nos están enmudeciendo. Por eso yo quiero hablar por lo menos de 3 puntos rápidamente acerca de la palabra de Dios. Nosotros podemos ver bajo esa lectura que la autoridad completa la tiene Jesús, mis hermanos, porque aquí podemos ver que a pesar que en ese tiempo ese mudo no podía ser sanado, no podía ser liberado, Jesús es la autoridad máxima en nuestra vida. También es la autoridad máxima ante los problemas, ante las dificultades, ante lo que estemos pasando, ante la decadencia tal vez espiritual que tengamos, ante la soledad o la tristeza, ante la ansiedad que estemos pasando, ante la enfermedad, las dolencias, todo lo que está incluyendo o está atacando nuestra vida. Jesús es la autoridad completa y máxima para liberarnos de esa cadena, mis hermanos. Así a mí me llamaba la atención, dice Salmos 34, 17, parte final, dice: claman los justos y Jehová oye. Algo necesario para clamar es no estar callados, y siempre referente a lo que estoy hablando acerca de la mudez, a ese enemigo silencioso que quiere callar nuestra vida espiritual. Dice que la mudez es un enemigo silencioso, pero Jesús es la autoridad completa a lo que nos está pasando. A mí me llama la atención también de que ahí la Biblia no lo menciona, que quién trajo ese endemoniado. No sé si fueron los amigos, los vecinos, los parientes, los familiares. Sin embargo, dice que llevaron a ese hombre a ese lugar donde estaba Jesús. Dios bendiga a esos amigos o a esas personas que cuando usted le dice: yo estoy pasando por diferentes situaciones, yo estoy pasando por diferentes situaciones, dificultades, problemas, me está pasando esto, incluso a un familiar, y él le dice: yo voy a estar orando por ti. Dios bendiga a esas personas que mutuamente se ayudan, y aquellos que dicen: yo no tengo ese amigo, yo no tengo esa persona quizás a la cual yo pueda confesar o decirle: mire, me está pasando esto, ayúdame a orar. Déjeme decirle de que solamente en Jesús, si nosotros nos refugiamos en nuestro Dios, Él podrá hacer cosas grandes y maravillosas. Así que también nuestra vida cristiana puede estar siendo enmudecida por cosas que estamos pasando. Puede ser que yo estaba buscando que una posesión, dice que un endemoniado es una posesión, y la palabra posesión dice que significa que estamos siendo dominados por un estado de ánimo, por una idea o una pasión. Nosotros podemos estar dominados incluso hoy por pensamientos malos que pasan por nuestra cabeza. Podemos estar dominados por intenciones del corazón que pueden ser buenas, pero están quitando esa luz de esperanza en nuestra vida, que están apagando el fuego de Dios en nuestra vida. Pueden ser cosas seculares, no solamente estoy hablando del pecado, sino estoy hablando de cosas que están albergando nuestra mente. Tal vez están teniendo problemas físicos, problemas económicos, problemas que pasamos todos nosotros, creo yo, pero no importa la dificultad, no importa el problema, nosotros no podemos permitir que esa dificultad opaque nuestra vida espiritual, para que vengamos aquí, alabemos el nombre de nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué estado de ánimo no nos permite cantar y adorar a nuestro Dios? Yo me preguntaba qué estado de ánimo, qué cosa nos está pasando en nuestra mente, en nuestro corazón, que no permite que oremos, que no permite que deseemos los privilegios, que no permite que nosotros
nosotros simplemente nos mantengamos mudos. Podemos estar aquí, pero muchas veces nuestro corazón puede estar mudo, nuestra alma puede estar muda. No importa si hay 13,000 personas aquí y todos cantaran la voz con todas sus fuerzas y se sintieran una gloria de Dios por las voces. Si no estamos conectados con Dios, esa alabanza es en vano. Si nuestra vida, así nosotros, si nuestra vida no está conectada con Dios, esa alabanza, esa oración, eso que cantamos en los coros, es en vano. Nosotros debemos estar en un estado de alerta para que la mudez de nuestra vida espiritual no nos gobierne, sino que nosotros podamos declarar vida, incluso en esos momentos, en esos problemas. Proverbios, si me acompaña a Proverbios capítulo 18, versículo 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Oiga, dice la palabra de Dios referente a la boca, que la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Yo creo que Satanás muchas veces interviene o nos intenta atacar de diferentes maneras, pero él prefiere que nosotros estemos mudos a que hablemos. Incluso él, teniendo hasta cierto punto potestad de poder darnos muerte por nuestra propia boca, con esas intenciones, prefiere mejor que nosotros estemos callados a que hablemos, porque en el poder de la boca también hay vida, hay esperanza, hay paz, hay salvación, hay benignidad, bondad y fe. Si quiere, acompáñenme a Lucas capítulo 4, versículo 18. Nosotros sabemos y conocemos que nuestro Dios es verdadero. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 18, dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable al Señor. La palabra de Dios nos dice que por medio de la palabra de la boca hay poder. Nosotros no venimos aquí a dar un show, nosotros no venimos aquí a decir vibras positivas, nosotros no venimos simplemente a charlar, a terapiarnos unos con los otros. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es real, porque en ella hay poder, mis hermanos, en ella hay verdad y hay libertad. Nosotros hemos visto cómo Dios ha dicho y así ha sido hecho, como nosotros hemos recibido palabra de Dios por medio de la palabra, de los mensajes de la Biblia, la lectura, alguna predicación que hemos oído en nuestra casa, y Dios nos ha hablado de una o de otra manera a que nosotros estemos tranquilos. Segunda de Crónicas, si me acompaña, Segunda de Crónicas narra acerca de eso, acerca de la mudez, acerca de que nosotros debemos estar en alabanza. Había pasado un acontecimiento muy importante en Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 18 al 24. Dice que Moab y los amonitos le habían hecho guerra a Judea. Sin embargo, dice de que ellos, la instrucción que Dios le dio es que alabaran el nombre de Dios. Dice, segunda de Crónicas 20:18, entonces Josafat se inclinó a rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Y dice, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coé para alabar a Jehová, Dios de Israel. Oiga que dice, con fuerte y alta voz, habla acerca del habla, y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oíd Judea y moradores de Jerusalén, creed en Jehová nuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, oigan lo que los puso a hacer, a cantar y alabar y alabasen a Jehová, vestidos de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada. ¿Y qué es lo que decían? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y mientras ellos alababan, dice de que cuando comenzaron a entonar los cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y en el monte de Seir la emboscada de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón
y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubo acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y dice que luego de eso, que vino Judá a la torre del desierto, y miraron, y hacía toda la multitud, y aquí yacían en ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Entonces yo me imagino que el pueblo de Israel iba entonando alabanza, iba entonando adoración. Hay un coro muy conocido que dice: glorificar a Jehová porque su misericordia, glorificar a Jehová porque su misericordia. Y dice: glorificar porque su misericordia, glorificar a Jehová. Entonces yo me imagino que el pueblo iba avanzando, entonando alabanza. Así nuestra vida espiritual, ante los problemas, ante las dificultades, debemos entonar alabanza en problemas, en dificultades, en momentos en los cuales no podemos comprender. Quizás nuestra vida espiritual debe seguir alabando y glorificando a nuestro Dios para no estar estancado, para que ese ciclo de la mudez no vuelva a nosotros. Todo eso impide que nosotros tengamos una relación con Dios. La Biblia hay muchas promesas, hay muchas bendiciones para nosotros, pero si nosotros callamos nunca podremos alcanzarla. Debemos declarar en nuestra vida. Hay una parte de una película cristiana que se llama Cuarto de Guerra, que mencionan en una escena que la mujer está pasando por un problema y una dificultad muy grande, y dice de que en esa escena la mujer se para en su casa y empieza a declarar que en su casa el dueño y el autor y consumador de la fe es Jesucristo, y que su familia está gobernada por la sangre de Cristo, y que solamente Él es el único gobernante, no solo de la casa sino de sus corazones. Entonces muchas veces esa escena nosotros debemos de hacerla en nuestra vida. Hay dificultades, hay problemas. Sí, yo sé que siempre vamos a tener ese problema, esa dificultad en nuestra vida. Sin embargo, nosotros debemos acercarnos confiadamente y decir y declarar que Él es el autor de nuestra vida, que Él es el único Dios verdadero, el cual protege nuestra vida. Él se para como poderosa gigante para que nosotros estemos tranquilos, a pesar que estemos pasando por lugares tenebrosos, por sombra de muerte, como dice el escritor en los Salmos. Nosotros debemos confiar que Dios tiene la última palabra y que Él está ayudándonos cada día. A mí me llama la atención la historia de David y Goliat, que habla acerca de un hombre el cual todos conocemos, que era un hombre que aterrorizaba al pueblo de Israel, y todos los días decía de que si había algún valiente en lo cual pudiera enfrentarlo para ganar la batalla. Sin embargo, todo el pueblo de Israel por muchos días enmudeció, por muchos días estuvo callado. Sin embargo, la actitud de David marcó un antes y un después, porque dice de que al solo llegar, dice, él iba llegando a dejarle comida a sus hermanos. Cuando oyó que había pasado algo, él preguntó y le contaron los acontecimientos que habían sucedido contra Goliat, que como él los estaba atemorizando todos los días estamos siendo atacados en nuestra vida espiritual también. Hay Goliat en nuestra vida que estamos sufriendo, todos los días está atemorizándonos, todos los días está diciendo que tenemos tal vez problemas económicos, todos los días nuestro cuerpo nos está diciendo en la dolencia, en los dolores que nosotros tenemos, todos los días están diciéndonos de una u otra manera que nosotros no podemos continuar. Sin embargo, nosotros debemos tomar la actitud de David y decir, así como él miró a Goliat y dijo: ¿quién es este incircunciso que reta a los escuadrones celestes del cielo? Mis hermanos, nosotros debemos tener valor, nosotros debemos leer la Biblia, ser libres en el Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dice su palabra que nosotros somos los escogidos de Él, nosotros somos real tesoro para Él. Y yo creo que si Dios tiene
cuidado de las plantas, de los animales, de todo lo aquello el cual para que su ciclo de vida continúe. Yo creo que Él tiene más valor por nosotros, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que no tengamos miedo al futuro. Nosotros debemos estar alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y no quedarnos mudos, mis hermanos. Así que hasta aquí son mis palabras, mis hermanos, y que el Señor les bendiga. Amén. Así vamos a